Salmo número 13, por favor. Y vamos a hacer una oración para pedir a Dios su ayuda para este tiempo. Oramos, por favor, hermanos. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana que nos concedes elevar nuestros cantos y nuestro agradecimiento delante de tu presencia, suplicándote que nos ayudes, Padre, en nuestra debilidad, en nuestra necesidad. Somos criaturas pecadoras, somos frágiles y necesitamos, Padre, siempre de tu poder y de tu fuerza para vivir nuestro día a día, esperando, Padre, el tiempo cuando estemos finalmente en tu presencia, Señor, sin ningún otro obstáculo, sin ningún estorbo, habiendo sido librados de nuestros pecados, perdonados, justificados, santificados y llevados a tu presencia para adorarte eternamente, Señor. Ayúdanos a alegrarnos y a gozarnos en este pensamiento, en esta esperanza. Y te pedimos que nos conduzcas en este tiempo, dándonos un buen corazón para recibir tu palabra y que nos ayudes, Padre, para aplicarla en nuestro diario vivir, Señor. Te pedimos que recibas nuestra oración y nuestro ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces el día de hoy vamos a comenzar aquí con el Salmo 13 y aunque no nos dice ninguna instrucción como en otros salmos, en realidad podemos decir que no sabemos a ciencia cierta cuál sea el tiempo, cuál sería el tiempo en que el salmista efectuaría esta composición, siendo inspirado por el Espíritu Santo. El contenido refleja un estado de angustia, un estado de desesperación, un estado como nosotros podríamos quizás interpretar como melancólico, depresivo, un estado de angustia, ¿no? Un estado de urgencia en medio de la prueba, en medio de las circunstancias que vivía. Sabemos que David era un hombre continuamente probado. Sin lugar a dudas, en este Salmo número 13 encontramos una expresión de los sentimientos que embargan al pueblo de Dios cuando somos probados, cuando estamos en circunstancias difíciles y sentimos que esas circunstancias nos rebasan y esto ocurre muchas veces a lo largo de nuestro peregrinaje a la ciudad celestial. Entonces, aquí estamos en este Salmo número 13. Algunos comentaristas piensan que por algunos detalles aquí en el Salmo que veremos, que probablemente se deba al tiempo cuando el rey David cayó en ese grave pecado con Betsabé, ese pecado que arruinó su vida. Y sin lugar a dudas que se trata de una situación difícil. Casi todos los salmos, por ejemplo, podemos recordar el Salmo 3, que David tenía muchos enemigos, ¿verdad? Dice en el versículo 1, 3:1, oh Jehová, dice, ¿cuántos se han multiplicado mis enemigos? Era el tiempo cuando Absalón, su hijo, se había rebelado, pero en realidad casi todos los salmos, 7:1 dice, Jehová, Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, ¿verdad? Entonces, continuamente se está rogando a Dios por ser liberado, por ser guardado. Aparentemente estaba continuamente siendo perseguido, siendo criticado, siendo rey. Yo creo que era un poco, y los israelitas un poco políticos, pues seguramente tenía ahí mucha grilla y complots que se levantaban en contra de él, gente que no estaba de acuerdo con su reinado. En fin, si lo miramos a la luz del Nuevo Testamento, sabemos que los creyentes tenemos 3 enemigos fundamentales: el diablo, la carne y el mundo.
La Escritura nos dice claramente ahí en Primera de Pedro 5:8 que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. En el mismo pasaje, en capítulo 2 de Primera de Pedro, en el versículo 11, se nos manda por el apóstol diciendo que os abstengáis de los deseos de la carne, ¿no? Que batallan, que pelean continuamente en contra de vosotros o dentro de vosotros. Y también la Escritura nos dice en la primera de Juan 5, en el versículo 18, 17 o 19, por ahí está más o menos, ¿verdad? Pero nos dice la Escritura, si lo quieren con exactitud, lo vamos a señalar. Nos habla la Escritura que el mundo entero dice, sabemos, 19, que somos de Dios y que todo el mundo está puesto en maldad o bajo del maligno, ¿no? Entonces, ya nos había mandado el apóstol Juan diciéndonos que no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo es pasajero y no debemos poner nuestra mirada en todas estas cosas. Entonces nos damos cuenta que estos enemigos, independientemente de los demás que tengamos de fuera, el enemigo que tenemos dentro y las circunstancias que atravesamos, muchas veces son suficientes para introducirnos en una situación como la que vemos del salmista, en una situación melancólica, depresiva. De repente nos levantamos con algún malestar físico y ya no nos sentimos con toda la pila y nos sentimos un poco mal, y si nos duele la cabeza o el estómago o un dedo, vaya usted a saber, ¿no? Entonces, trátese entonces de consecuencias de nuestros pecados, o trátese de estrés o angustia, cansados por nuestros enemigos o por las adversidades, por providencias que se nos presentan, providencias contrarias que nosotros así las miramos a veces. Trátese de aflicciones o enfermedades que nos traen dolor o aún la posibilidad de morir. O trátese de pruebas cotidianas, afanes, preocupaciones, o aún hasta por meras posibilidades, porque nuestra mente es así, ¿no? Y si pasa esto, y si sucede aquello, entonces y nos empezamos a angustiar, a afanar, ¿verdad? O si se trata de esa incesante lucha que a veces tenemos contra nuestro propio carácter de desánimo, si tenemos un carácter un tanto depresivo que tiende a hundirse, ¿verdad? Entonces, o si se trata, como ya hemos dicho, de la lucha contra el diablo, la carne y el mundo que nos asedian, que nos acosan en este peregrinaje, de seguro aquí en este salmo nos vamos a ver reflejados, ¿verdad? Nos vamos a ver retratados, ¿sí? Y a los que aún no han padecido nada de lo que ya escuchamos en la lectura inicial, es necesario hacerles un aviso, ¿no? O sea, un aviso que si no les ha sucedido nada de esto, no se preocupen, no debe de tardarles, ¿verdad? Seguro se encontrarán en una circunstancia como esta pronto, o ya viene ahí en la esquina y no la hemos visto todavía, ¿no? Pero entonces les llegará su turno. Los que ya hemos pasado por circunstancias como estas podemos decir, sí, no, ya sé de qué está hablando, ¿no? De cuando estás medio hundido, medio que te rebasan las cosas y comienzas a decir, si usted nota, como vamos a ver en los primeros 2 versículos, que es el primer punto que veremos, el salmista repite 4 veces diciendo, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Tenía muy grabada esa palabra porque había un director de la empresa que visitaba y daba su recorrido en la empresa y había ordenado que se hicieran estas y otras cosas, y lo veían venir los jefes y los supervisores y empezaban a temblar, y su palabra favorita era, ya te había dicho que pintaras esta zona, ¿no? Que pusieras las flechas, ¿hasta cuándo? No sé, ¿hasta cuándo? Y te ponía así como medio a temblar, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a hacer lo que ya te ordené?
Así ahorita encontramos a David en este salmo, ¿no? Este salmo es conocido como el salmo que nos marca la ruta siguiendo, conste, lo remarco, ¿no? Siguiendo el camino de la oración, nos marca la ruta entre el estado depresivo a llegar al estado de gozo, ¿no? Si nosotros seguimos la ruta en oración, veremos esto que transcurre en nuestras vidas, ¿no? O sea, esta es la ruta, es la entrada y salida de la aflicción siguiendo el camino de la oración, ¿verdad? Si no seguimos el camino de la oración, puede ser que nos desviemos y nos hundamos en la primera parte, ¿verdad? Ahí nos quedemos en el desánimo y ahí terminemos. Pero si seguimos la ruta y continuamos en la lucha en oración, llegaremos hasta la parte final del Salmo, mirando a Dios y alegrándonos de nuestra salvación y por supuesto terminaremos cantando y adorando a Dios, ¿no? Entonces, Salmo marca la ruta de entrada y salida de la aflicción siguiendo el camino de la oración, ¿no? Entonces, a veces alguien nos pregunta, oye, ¿cómo le hago? ¿Qué? Bueno, ya sabe usted, recétele un Salmo 13 en ayunas, que lo tome cada 8 horas y durante 5 días y probablemente Dios le va a ayudar a salir del estado depresivo en que está, ¿no? Nos muestra entonces cómo pasamos de la tristeza al gozo, del lamento al regocijo, de la angustia a un estado de fe. Porque el estado de angustia, el estado depresivo no es el estado normal de un creyente, no es lo que debe de ser, ¿verdad? Debemos nosotros estar, dice, por fe andamos, no por vista, debemos andar sosteniéndonos en el camino. Ahora entonces, veamos la primera parte, el estado de aflicción, de angustia, este salmo se conoce como un salmo de lamentación, donde se hace una queja, ¿no? Una angustia se transmite. Y claro, siempre hay creyentes que se enojarían contra nosotros si estamos un tanto hundidos o deprimidos, o se enojarían, yo creo, hasta con David, ¿no? David, ¿por qué está así? No debería ser así, no debería estar fuerte como un roble, ¿no? Entonces, a veces hay creyentes así que se enojarían ante la flaqueza o debilidad de alguno de nosotros o de David mismo, ¿no? Entonces, no de David, sino del David que estamos hablando aquí del Salmo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque quizás ellos son como una roca ante la tempestad, ¿no? Usted ha visto una roca gigante ante la tempestad, usted ha visto cómo está una montaña pegado al mar, y uno va solo una semana de vacaciones a la playa y ve cómo se choca el mar en contra de la roca, ¿verdad? Y está ahí la montaña y ha estado ahí durante siglos. Y hay personas así, ¿no? Que son como una roca, como una montaña ante la embestida del mar. Parece que no les hace ningún daño, ni la prueba, ni la adversidad, y se molestarían con nosotros y hasta con el propio David, porque está un tanto depresivo, ¿no? Pero creo que la mayoría de nosotros somos como David, que en ocasiones, bueno, a veces somos más exagerados, ¿no? Entonces, a veces en ocasiones las circunstancias nos rebasan y sentimos que estamos en el límite de nuestra fuerza y que de plano ya no aguantamos, ¿verdad? Ahora sí ya llegué a la orilla de donde ya no puedo más, ¿verdad? Él clamó por 4 ocasiones así, con desesperación, como diciéndonos, ya no puedo, dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a terminar esto? ¿Hasta cuándo voy a ser librado de mis enemigos? ¿Hasta cuándo voy a soportar ese tiempo, no? La pregunta que David hace aquí en el Salmo, en el versículo 1 y 2, dice, ¿me olvidarás para siempre? ¿Ya te olvidaste de mí?
Sí, o sea, estoy aquí dejado de ti, ni te acuerdas, ¿no? Si estuviéramos en una relación cotidiana, así como entre nosotros, de hombre a hombre, diríamos, no me has hablado, ¿por qué no me hablas? Sí, no sé qué es de ti, ya te olvidaste de mí, ¿cuándo se va a acabar esto? El salmista está sintiendo, ¿qué cosa? Que Dios ya le abandonó, ¿verdad? Que está solo. En medio de toda la adversidad, en medio de su puesto, si fuera albañil o si fuera rey, como es el caso, pero está solo, soportando que la carga, las pruebas, la circunstancia, y se siente abatido, ¿verdad? Está navegando, se siente así como cuando vemos en la película todo el mar. Si no hay ningún barco, no se ve nada y solamente estás tú ahí en medio, ¿no? Si sacas la cabeza del agua, no alcanzas a ver tierra por ningún lado. ¿Cómo se siente? ¿Para dónde nadas? O sea, te puede empezar a embargar la desesperación, ¿verdad? No alcanzas a ver, no se siente bastante incómodo. Entonces, así se sentía el salmista. Ahora imagínense, en medio de la tormenta, pues es mucho peor, ¿no? Así sucede con nosotros. Los días de alegría, cuando estamos bien, cuando todo está bien, los días se van así rápido, ¿no? Como la lanzadera, rápido caminan, ¿sí? Pero cuando estamos en medio de la prueba, los días no avanza el reloj, no camina como este reloj, no avanza, se queda ahí. Desde la semana pasada son las 12:25 y yo estoy muy confiado, ¿verdad? No avanza. Entonces, así sucede. Mientras estamos en paz, las cosas pasan rápido, pero cuando hay tristeza y aflicción, parece que todo marcha lentamente, ¿no? ¿Sí? Los que están en prisión, ¿sí? Si pasa una semana es el equivalente como a 2 meses de nosotros acá en libertad y todo, ¿no? Pasan 2 meses, pero si estás en prisión, en medio de un cuarto encerrado, los que están ahí dicen que ya no lo soportan, ¿no? Muchas de nuestras pruebas, ¿sí? Se acostumbra a decir, vienen como en tropel, vienen a galope, vienen rápido, nos llega una, nos llega otra, pero cuando se van así caminando lentamente y parece que no salen las pruebas. Así lo sentimos nosotros, ¿verdad? No salen. Ay, ¿cuándo va a terminar esta prueba? Nos desesperamos. Y es cuando podemos empezar a decir lo que David dice aquí, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a esconder tu rostro de mí? O sea, notemos además que no es la intensidad de las pruebas donde hay más peligro para un creyente, sino es cuando las pruebas se alargan. ¿Sí? Cuando Job sintió instantáneamente, ¿no? En Job 1, versículo 15 al 19, que vinieron los sabeos y tomaron su rancho, tomaron sus cosas, sus ovejas, ¿sí? y rápido, ¿no? Se pasó todo. Y fue algo muy intenso, pérdidas materiales, aún las pérdidas de sus propios hijos. Fue durísimo, ¿verdad? Pero fue muy intenso. Un día pasó esto, otro día pasó lo demás. Pero cuando Dios le permitió al diablo que vino y le tocó con la enfermedad, entonces las cosas fueron más lentas, ¿verdad? Primero David dijo, Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, ¿verdad? Entonces, tenía camellos, ya no los tengo, tenía ovejas, ya no las tengo, tenía, ¿sí? Vacas, ya no las tengo, tenía hijos, ya no las tengo, bueno, Jehová me los dio, Jehová me los quitó. Un titán de la fe, ¿verdad? Solamente vamos a recibir las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Lo soportó, lo metieron a la congeladora ahí un tiempo y lo sacaron y salió, pero salió alabando a Dios, ¿no?
del fuego de la prueba. Pero cuando vino la enfermedad, un poco más cansina, un poco más lenta, ¿verdad? ¿Sí? Lo encontramos en el capítulo 10, Job, capítulo 10, lo encontramos diciendo, ya estoy cansado, estoy muy cansado, ¿por qué contiendes conmigo? Mi alma está aburrida de mi vida, voy a dar rienda suelta a mi queja. Ahora sí, ya no me había quejado, dice la primera, perdí todo y no me había quejado, pero ahorita ya tengo un tiempo rascándome con esta varita y hasta decía que se rascaba con una teja, ¿verdad? O sea, no sé qué se sentirá rascarse con una teja, pero así se rascaba. Daré rienda suelta a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Le diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué peleas conmigo, por qué pleiteas conmigo. Parécete bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que resplandezcas sobre el consejo de los impíos. Estás favoreciendo a mis enemigos y yo estoy desesperado. O sea, ¿qué pasó con el Titán? Cuando las pruebas son muy intensas, a lo mejor, pero rápidas. ¿Qué quieres una prueba? Sí, yo quiero una prueba rápida, algo que llegue y rápido y se me quite. Y ya. Pero cuando la prueba es impactada y pasa el tiempo y está la prueba ahí y está la circunstancia, a veces nos encontramos con personas a las cuales no juzgamos tan educadas porque nos dicen, ¿qué te pasa? Te veo muy delgado, te ves muy acabado. Dices, ay, ya. Y es que no sabe que la persona probablemente traiga algo que le está oprimiendo, una prueba, una circunstancia, ¿no? Algún hijo latoso o desobediente, ¿verdad? Que está causando un dolor de hígado ahí. Entonces, no es la intensidad, sino a veces lo largo de la prueba, ¿no? Lo que llega a afligirnos y nos llega a desesperar y entrar en ese abatimiento que decimos, ya, ¿hasta cuándo? ¿No? Ya, párale. Por supuesto que el salmista no tenía razón, ¿verdad? No tenía razón. Recordamos Isaías 49, por favor, recordamos las palabras que están registradas en el libro de Isaías, en el capítulo 49 y en el versículo 15. Cuando el pueblo de Israel dice en el versículo 14, 49, 14, dice, dejóme Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿No es cierto que en algunas semanas nos ha pasado eso? Si las cosas no salen y estamos, el Señor ya se olvidó de mí. Y Isaías registra aquí una ilustración para vindicar el carácter justo y santo de Dios, diciendo, bueno, tú crees, tú que te estás quejando de que el Señor te abandonó, tú que estás en este estado de abatimiento, pensando que ya Dios no te escucha, ¿sí? Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que una madre abandonaría a su bebé recién nacido ahí nada más? En la pregunta dice en el versículo 15, ¿olvidaráse la mujer de lo que parió para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Que responda la mamá. ¿Qué va a responder la mamá? ¿La va a olvidar ahí? Que chille, que llore por días, por meses, semanas. Y están moviendo las mamás la cabeza diciendo que no, que no, ¿no? Que la mamá no desampararía a su bebé. ¿Sí? Entonces el Señor dice, bueno, tú me estás diciendo, me dejó el Señor y se olvidó de mí. Pues yo te voy a decir algo, aunque ellas llegaren a olvidarse de su bebé, yo no me voy a olvidar de ti. ¿Quiere palabras más contundentes o son suficientes?
Hay palabras más contundentes. El versículo siguiente dice aquí: ¿cómo te voy a olvidar si te tengo marcada en las palmas de mis manos, te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros, Israel, nunca te voy a olvidar. Me comprometí contigo, jamás te voy a olvidar. Evidentemente, el Señor dice: es más fácil que la madre olvide a su hijo que dio a luz, que Jehová se olvide de sus hijos. Entonces, no tenía razón David y no tenemos nosotros razón cuando decimos: ¿hasta cuándo? No, ya, ¿qué? O sea, no tenemos razón, no nos ha olvidado. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? A nosotros nos parece que ya nos dejó, pero cuando Cristo, ¿se acuerdan ustedes en Marcos 6:48, cuando Cristo recién había multiplicado los panes y después que había dado de comer a 5,000 personas, capítulo 6 y versículo 48, entonces mandó a sus discípulos que regresaran a la otra orilla del lago de Galilea, entonces del otro lado de Betsaida, y nos dice en el versículo 48 que él se quedó solo ahí orando en el monte y después vino en la noche hacia ellos. Vea el versículo 48. Ellos estaban a medio mar con la tempestad ahí y dice: los vio fatigados remando, o sea, desde donde estaba él orando en la montaña, los miró, ¿no? Entonces, sigue diciendo: porque el viento les era contrario. ¿Y qué hora eran? Dice: era cerca de la 4ª vigilia de la noche. O sea que ya iba a amanecer. ¿Hasta cuándo les ocurrió? Dejó que estuvieran ahí en la noche. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Dios va a permitir y va a dejar que circunstancias como esas nos rebasen para que nosotros experimentemos verdaderamente nuestra condición de necesidad. No va a llegar inmediatamente: ya me siento mal, ya. O sea, tómate las 2 aspirinas. No va a ser así. Quiere decir que Dios está tratando con nosotros. Esperó hasta el amanecer para venir a ellos y calmar la tempestad. Entonces, por eso la Escritura nos dice que las pruebas son buenas para nosotros. No para que estemos diciendo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No es para eso. Es para que aprendamos a mirar a Dios sentado en el trono. ¿Qué se ejercita cuando tenemos que esperar mucho tiempo? La paciencia. La paciencia. A nosotros nos parece que nuestra prueba o nuestro valle de humillación es interminable. ¿Sí? ¿Cuándo va a terminar esto que estoy padeciendo? Pero una vez más debemos entender que los tiempos de Dios y los nuestros no son iguales. Tú quisieras que tu prueba durara 42 minutos, ¿no? Y se dice: no, te va a durar 20 meses. Sí. Estoy viendo para allá intencionalmente, ¿no? O sea, porque sabemos que algunas pruebas nosotros quisiéramos el dolor. No, yo ya quiero que me quites esta prueba. Y la voy a dejar todavía un poquito más. Cuando Dios nos libera estamos sumamente agradecidos, ¿verdad? Pero este es el punto. Los tiempos de Dios y los tiempos de nosotros son distintos. Nosotros queremos rápido todo. No es difícil que si alguien pensara: ¿cómo les vamos a apodar a estas personas? Sí, los desesperados. Sí, los desesperados es un buen apodo para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos rápido. ¿Sí? A veces no hay necesidad de ir a las prisas, pero vamos, pues ¿a dónde vamos? Vamos de vacaciones, papá, ahorita estamos de vacaciones. Tenemos que salir rápido, ¿no? Estamos de vacaciones, ¿no? Como que déjanos aflojar tantito la camiseta. Y nosotros queremos todo rápido. Dios es lento, Dios es parsimonioso en su andar. ¿Qué quiere decir esto?
que Dios no tiene prisa. Dios nunca tiene prisa, nunca tiene prisa. Y nosotros somos desesperados. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 6, dice el apóstol, hermanos, dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, dice, ya lo tiene ahí, capítulo 5 y en el versículo 6, para que Él os restablezca, para que Él os ensalce. ¿Cuándo? Versículo 6, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce. ¿Cuándo? Cuando fuere tiempo, ¿no? ¿Quién tiene el control de ese tiempo, de esa prueba? O sea, nada ganamos con estar diciendo 4 veces o 5 veces o 10 veces, ¿hasta cuándo, no? Dios sabe exactamente hasta cuándo. Él no tiene prisa, nosotros somos los desesperados. Y sigue diciendo en el versículo 7, hermano, o sea, cuando fuere tiempo Dios va a quitar la prueba de encima. Es mejor que eches toda tu ansiedad, toda tu desesperación, échala encima de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Sí? ¿Estás ansioso? Confía en Dios, pon tu preocupación, pon tu afán, pon tu desesperación en las manos de Dios y deja que Él actúe, ¿verdad? Él no va a cambiar. No te afanes, echa tu ansiedad sobre Él. Entonces, volvemos al Salmo 13. Yo deseo preguntarte en este Salmo, ¿no? En el Salmo número 13 que estamos comentando en este día, ¿sí? El salmista dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ya necesito que se levante este asunto, ¿no? Que se resuelva esto de mis enemigos. ¿Y por qué no me respondes? ¿Por qué escondes tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar buscando soluciones humanas, pensamientos humanos para que esto se resuelva? Voy a estar tomando mis acciones para que esto se enderece. ¿Hasta cuándo? Y yo te pregunto, ¿cuánto es mucho tiempo para ti? ¿Cuánto? Y ya usted se pone a pensar, ¿no? Uno puede pensar, elija la fecha que quiera, los días que quiera, los años que quiera. Solamente voy a poner 3 ejemplos, ¿no? Que son adecuados al tiempo de la paciencia, ¿no? Nosotros leemos en Juan 5 y en el versículo 5 que había un paralítico. Cuando Cristo predicaba, que se recostaba a la orilla del estanque de Betesda. Y ese paralítico tenía nada más 38 años enfermo. Cuando Cristo fue y dialogó con él, le dijo, estás esperando, ¿no? Porque estaban esperando a ver si se movía el agua de la fuente y el que llegaba primero a la fuente y tocaba el agua era sanado. Y cuando Cristo le dice, ¿quieres ser sano? Dice, pues es que no se mueve el agua. Dice, sí, ya la he visto que se mueve el agua, se revolotea el ángel, ¿no? Entonces, pero no tengo quien me lleve. ¿Y como cuánto tiempo tienes enfermo? No, es como 3 meses. Tengo 38 años así. ¿Cuánto tiempo es tu angustia? ¿De cuánto tiempo es tu desesperación? En el capítulo 13 de Lucas, en el versículo 11, encontramos otro caso, ¿no? Aquella mujer que estaba encorvada. Hemos ido así a algunos mercados, en algunos lugares. Hay personas, ahí cuando estás en el servicio público del transporte, se suben personas así, casi tienes que parar el camión y varias veces tuvimos que parar para subir a la persona, ¿no? Está así totalmente encorvada, ¿no? Todo le cuesta trabajo. Esa persona no puede acostarse obviamente de espaldas, ¿verdad? ¿Sí? No puede estirarse de espaldas. Está totalmente encorvada, ¿no? ¿Y cuánto tiempo hace que tiene ese problema? 18 años. Hasta que vino Cristo y le sanó. Y dice que se enderezó.
así como una varita de nardo, ¿no? Se enderezó completamente. Entonces, el último ejemplo es Lucas 16, del versículo 20 al 22. Se trata de Lázaro. Casi todos los comentaristas están de acuerdo que la vida de Lázaro fue muy miserable, ¿no? No solamente el espacio que se nos narra ahí, pero era el mendigo Lázaro, era conocido por su estado de mendicidad, por su estado de pobreza. Y podemos decir, o concluir que una gran parte de su vida, si no es que toda su vida, fue un mendigo. Estuvo en ese estado de mendicidad. Entonces, ¿cuánto tiempo es mucho tiempo, ¿no? ¿Cuánto es suficiente para decir, no, es que si la prueba hubiera durado 2 días o 3, o sea, yo la hubiera aguantado, ¿no? Pero ¿cuántos años tienes con tu adversidad? ¿Cuántos años tienes atravesando la prueba? Nos quedamos asombrados, hermanos, porque es poco el tiempo, nuestro aguante es muy pequeño, ¿verdad? Nosotros nos angustiamos fácilmente. Por eso decía yo que si querían ponernos algún apodo, uno bueno sería los desesperados, ¿no? En lugar de los pacientes, ¿no? Porque que no se detenga el semáforo 2 ocasiones, porque ya está la persona presa del... ¿Sí? ¿Por qué no avanza vamos a ponerle esta persona, ¿no? Espero que no vayan a cometer algún improperio o que no lo cometamos, ¿no? ¿Por qué no avanza? Ya, menso lo vamos a dejar en esos términos, ¿no? ¿Por qué no avanza? Sí. Entonces, ¿cuánto es mucho tiempo? Como para estar diciéndole a Dios, ¿hasta cuándo? No nos vemos bien, ¿verdad? No es correcto decirle a Dios, ¿hasta cuándo? David nos ha dado buenos ejemplos, pero aquí no nos está dando un buen ejemplo, ¿verdad? No está bien. Me vas a olvidar para siempre, esconderás tu rostro de mí, voy a estar ocupado en mis consejos, dándole consejos a mi alma y con ansiedad en mi corazón cada día. Así va a ser mi vida, ¿sí? Y si fue por el pecado y cuando pecaste no pensaste en todas estas cosas. ¿Me explico? No podemos combatir ni pelear contra Dios, hermanos. No es la mejor respuesta hasta cuándo. Entonces, el Señor obró en David y vemos ya a partir del versículo 3 y el versículo 4 que Él sigue en el ejercicio de la oración. Y Él renueva, es como un grito intenso. Mira, dice, óyeme, Jehová, Dios mío. Escúchame, ¿no? Mírame en mi desesperación. Hermanos, este es nuestro segundo punto. La oración es una línea directa, ¿no? Que tenemos para con Dios por medio de Cristo. Con razón cantamos ese himno que dice, oh dulce, grata oración, ¿no? Porque nos transporta, nos lleva directo al cielo, nos lleva, no es la oración repetitiva, enfadosa, aburrida, sino es el hecho, ¿no? Que tenemos la necesidad y nos ponemos a buscar a Dios en oración. Aquí vemos al salmista dejando atrás sus quejas y comenzando a despertar a la esperanza, ¿no? ¿Cómo comienzas a salir del abatimiento, de la depresión, de la angustia, orando, acercándote a los medios de gracia? ¿Sí? ¿Cómo lo hizo David? A través de la oración, invocando a Dios. Su petición es un clamor desesperado, ¿sí? A veces oramos rápido, ¿no? Te damos gracias por la comida, muchas gracias, amén, y a comer, ¿no? Rápido. Aquí no tenemos una oración rápida, ¿verdad? Es un clamor, es una desesperación.
Cuando estás en el estado de angustia y de abatimiento, estás en esa posición de orar. Ayúdame. Sí. Respóndeme. ¿Y qué es lo que David pedía? Dice el versículo 3 y 4, alumbra mis ojos, ¿sí?, para que no duerma en muerte, dice. O sea, no quiero morir así, es lo que está diciendo. ¿Cuál era su estado? Estaba abatido, desesperado, pensando que Dios le había dejado, pensando que Dios le había abandonado. No me quiero morir así. No quiero morir en esta condición. Ilumina mi entendimiento, Efesios 1:18, ¿no? Sí, el apóstol rogaba, ¿no?, que la iglesia, los hermanos en Éfeso fueran ayudados y que fueran iluminados los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es, ¿sí?, la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de su gloria, ¿no? Las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Entonces, rogaba por ese entendimiento. No quería morir en esa condición espiritual, sintiéndose alejado de Dios. Encontramos a David en esa misma condición en el Salmo 51, cuando está diciendo, vuélveme ¿qué? El gozo de tu salvación, ¿verdad? Estoy desesperado. Vuélveme el gozo de tu salvación. O sea, hermanos, es una cosa terrible cuando alguien tiene una profesión de fe, una trayectoria como la del rey David. Si no nos acordamos, vea por favor en 1 de Samuel 16, cuando Samuel recibió las instrucciones de parte de Dios, capítulo 16, para que fuera a ungir al rey que quedaría en lugar de Saúl. Entonces él vio a Eliab, uno de los hermanos de David, uno grande, así guapote, así como tipo Absalón, ¿no?, que ya el hijo de David. Entonces, pero resulta que le dice el Señor en 16:7, no, Samuel, dice, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, no te fijes en lo grande, en lo guapo, en nada, no te fijes en lo grande de su estatura, porque este no es el que tú vas a ungir, yo lo desecho. Y le aclara Dios a Samuel, al profeta Samuel, y le dice, porque, ¿qué dice? Jehová no mira lo que el hombre mira. Dios no se fija en eso, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira al corazón. Y dice en el versículo 12, ¿qué mira Jehová? El corazón de los hombres. Y dice en el versículo 12 que después de que Samuel le dice, no hay ningún hijo más, pues ya pasaron todos, a ver, Isaí, no hay. Ah, sí, hay otro que está por allá, el que anda cuidando las ovejas. ¿Ves? No lo podemos distraer, es el IBM, ¿verdad? Pues tráiganlo porque no vamos a comer hasta que llegue este cuate, ¿verdad? Y cuando llegó en el versículo 12 era David, ¿no? Envió por él e introdújolo, y dice el cual era rubio, 16:12 de 1 de Samuel, de hermoso parecer y de bello aspecto. ¿Qué estaba viendo Jehová? ¿En qué se fija Jehová? ¿En el corazón? No estaba viendo su aspecto físico, ¿verdad? Era su aspecto espiritual. Dice, levántate y úngelo, porque este es. Cuando el apóstol Pablo interpreta eso en el capítulo 13 de Hechos, el capítulo 13 de Hechos, en el versículo 22, nos dice, hablando, ¿no?, haciendo un recorrido, en el capítulo 13 de Hechos, en el versículo 22, después dice que les levantó a Saúl, hijo de Cis, por 40 años, 13:22, y quitado Saúl, levantóles por rey a David,
al que dio también testimonio diciendo, o sea, Dios dio testimonio de David diciendo, he hallado a David, hijo de Jesé, de Isaí, varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero, ¿no? O sea, entonces, alguien que tenía una trayectoria y una etiqueta como la de David, ¿no? Con un corazón conforme a Dios, un guerrero del Señor, y luego caerse, ¿no? Hasta la posición de no sentir la comunión con Dios, caerse hasta la condición, ¿no? Dolorosa. Es una condición dolorosa para David, pero es una condición dolorosa para cada creyente que caemos en esa posición, ¿no? ¿Cómo fue que llegamos ahí a comenzar a dudar de Dios? La versión popular lee en el versículo 3, respóndeme, llena mis ojos de luz y no caiga yo en el sueño de la muerte. O sea, no me quiero morir en esa condición. Esto es algo que una persona inconversa no puede experimentar porque no ha tenido comunión con Dios. No sabe específicamente qué es la comunión con Dios y todo lo que significa para un creyente, ¿no? Entonces, más uno que ha vivido esa comunión y luego llega a esa circunstancia de que el cielo está cerrado, de que siento que Dios ya no me oye, siento que Dios me dejó, siento que estoy solo en mi prueba, siento que estoy en medio del mar. Se queda con toda la carga, ¿verdad? Sí, no le pude decir que lo quería, no le pude decir que la quería, nos acabábamos de pelear en la mañana y salió ya cuando me hablaba, no, ya está muerto o ya se murió ella, ¿no? Entonces, no nos gustaría estar en esa posición, ¿no? No queremos salir así de este mundo. Y David tampoco lo quería, por eso lo está expresando. Respóndeme, llena mis ojos de luz, ilumíname para que no caiga yo en el sueño de la muerte, en esta condición de estar como con el rostro de Dios escondido, ¿no? ¿Cómo queremos salir de ese mundo? Llenos de gozo, llenos de esperanza. Dice el versículo 4... Si yo salgo así, dice David, mi enemigo va a decir, lo vencí. Mis enemigos se van a alegrar. Si yo resbalo, sería como dejar que mis enemigos me golearan y se alegren sobre mí. Le vencimos, lo goleamos, prevalecimos contra él. Y claro, lo que está ahí es prevalecimos también contra su Dios, ¿no? Su Dios no le guardó ni le amparó. Al final de su vida lo dejó. Imagínense, ¿no? que el arca hubiera sido llevada al santuario de Dagón y que no pasara nada de lo que pasó. Entonces los filisteos se alegrarían en gran manera, ¿no? Diciendo, mira, Dagón es más fuerte. No permitas que eso suceda, dice David. No permitas eso, que mis enemigos se alegren con ello. ¿Dónde quedaría tu nombre? No lo permitas. Respóndeme. Hermanos, debemos orar porque no es la voluntad de Dios que el enemigo de nuestras almas nos derrote, nos humille. Él nos ha dado victoria en Cristo, ¿no? Entonces debemos de perseverar en oración para estar siempre con el ánimo arriba. A veces había un hermano que hablábamos por teléfono muy continuamente y cuando yo empezaba apenas en el trabajo ministerial, y la primera pregunta que siempre me hacía decía, ¿cómo estás de ánimo? ¿Cómo estás de ánimo? Y si la respuesta era bien, no, qué bueno, perfecto, sí, hay que seguir así, estoy bien, ¿no? ¿Me explico? Ahora yo entiendo, ¿no? ¿Cuál era el fondo de la pregunta? Cuando un creyente cae en un estado de abatimiento, de depresión, es presa fácil del enemigo, ¿verdad? Si nosotros estamos con
ánimo, adelante, no va a pasar, iremos adelante, ¿sí me explico? Se mantendrá. No que las circunstancias cambien, nuestro ánimo no puede cambiar las circunstancias. Las circunstancias en las manos de ¿quién están? En las manos de Dios. La circunstancia no puede cambiar. El cambio es nuestro corazón, el cambio es nuestra alma, nuestra condición. ¿Cuál es el estado que debemos tener? Versículo 5 y 6. Él fue en su trayectoria del abatimiento, la lucha en la oración, y después en el versículo 5 y 6 encontramos a David, ¿no? Mas yo en tu misericordia he confiado, se alegrará mi corazón en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. O sea, usted ve el cambio, ¿no? De sur a norte, totalmente cambiado, ¿no? El estado de fe, el estado de ánimo, transformado, ¿no? En un estado de fe, de confianza, de gozo, de regocijo. Vemos ahora que en esta transición desde el abatimiento y la tristeza, el desánimo se ha transformado en un estado de confianza, de alegría. Cantaré a Jehová. Se dice fácil, ¿no? Pero es una lucha. Es una batalla. ¿Cuál trayecto debemos seguir? Lo que estamos viendo. O sea, hay que apegarnos a los medios de gracia, ¿sí? Continuar rogando y el tiempo llegará. ¿Cómo se logró esto? Fue en el ejercicio de uno de los medios de gracia que el Señor nos ha dado, ¿no? En el ejercicio de la oración. A veces consideramos que el fruto del Espíritu, cuando dice el fruto del Espíritu, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Contra tales cosas dice, no hay ley, ¿no? Pensamos que este fruto surge como de la nada, o sea, como no va a surgir de la nada. No va a surgir de la nada. ¿Qué tiene que ocurrir? Surgirá en el ejercicio de los medios de gracia. Los medios de gracia son aquellos accesorios que Dios nos ha dado para mantenernos unidos a Cristo, para mantenernos unidos a Él. Por eso son medios de gracia. Me refiero a la oración, me refiero a la adoración, me refiero a estar escuchando la predicación de la palabra, me refiero a la lectura de la Biblia, me refiero a la práctica de las ordenanzas. Todas estas cosas son medios de gracia. Cristo dijo, ¿no? Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, los medios de oración, los medios de gracia nos mantienen pegados ¿a quién? A Cristo, nos mantienen unidos a Dios. En el uso de esos medios es cuando este fruto va a venir a nuestras vidas. Es lo que nos muestra el texto, ¿no? Es en el uso de los medios que somos vivificados y somos hechos fructíferos. Fue así en el ejercicio de la oración que el salmista, al dirigirse a Dios, orando, ¿no? Llegó a estar en un momento, ¿sí? Diciendo, bueno, y en todo este espacio, ¿dónde está la misericordia de Dios? Dice, debo confiar en tu misericordia. ¿No te ha ayudado antes la misericordia de Dios? ¿No ha sido buena contigo la misericordia de Dios? ¿Qué podemos contestar? Sí. ¿Hay razón para urgir a Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hay razón para urgir a Dios? No debo estar, no. La misericordia de Dios está ahí. Estoy siendo como ingrato, ¿no? Llegó en su oración, llegó a estar consciente de la grandeza de la misericordia de Dios, hasta estar en un estado de confianza y gozarse y cantar a Dios, como estamos leyendo. Vean, sin perder ahí, vea Romanos 15 en el versículo 13. Vamos a ver dos versículos dándonos cuenta. Yo les pido que subrayen los versículos para que no se nos olviden, señálenlos ahí, pónganles una marquita. El apóstol Pablo dice, el Dios de esperanza, 15:13 de Romanos, el Dios de esperanza
os llene de todo gozo y paz. ¿Cómo? ¿Cómo dice? 15:13 de Romanos, el Dios de paz os llene de todo, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. ¿Cómo? Creyendo en el ejercicio de la fe, ¿verdad? En el uso de los medios de gracia. Cuando estamos orando, estamos manifestando nuestra fe. ¿Estamos creyendo o estamos siendo incrédulos? Estamos creyendo, ¿verdad? Estamos dirigiéndonos a Dios. Vea Primera de Pedro 1:8, que también señala este mismo punto, ¿no? Dice el apóstol, al cual, no habiendo visto a Cristo, le amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado en el ejercicio del creer. Esta es en la obediencia de nuestros deberes. Por ejemplo, a veces, pero hermano, es que tengo problemas con mi esposo, tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mis hijos. Haz las cosas, comienza a hacerlas. En el ejercicio de estas acciones vendrá el gozo, vendrá la paz, vendrá el amor, vendrá el fruto necesario. En el ejercicio. Es que algunas personas piensan así como que el amor es una nube que baja así y ya cuando va empezando a pegarte la nube por acá por el cerebro, ya como que sientes tú, como que ya No, hermano, no es así. El amor no es una nube, el amor es la práctica y el ejercicio de un afecto que Dios nos ha dado, ¿no? Es que no tengo ganas de amar. No tienes, pues entonces nunca vas a amar, nunca. ¿Me explico? Tienes que comenzar a hacerlo. En el ejercicio de hacer estas cosas, el amor va a llegar a tu corazón. Así es como sucede, ¿no? Es que veo a mi esposo o veo a mi esposa y como que no siento ya atracción. Ya se puso gordo mi esposo, cachetón y sin agraviar a lo presente. Entonces ya no siento entonces ¿vas a hacer lo que sientas o vas a hacer lo que Dios te dice? Al hacer lo que Dios te está mandando, vas a empezar a sentir el amor y el afecto hacia tu cachetón. ¿Me explico? Hacia tu esposo, hacia tu hijo, hacia tu hija, hacia tu esposa. Entonces debemos entenderlo. ¿Sí? Es que no sé cómo hacerlo. O sea, ponte a hacer lo que Dios te está diciendo en el ejercicio de la oración. Ruégale a Dios, cambia mi mente, cambia mi corazón. ¿Qué dice Dios que debo hacer? Esposa, pues someterme a mi esposo, obedecerle, procurarlo, atenderlo. Comienza a hacer eso y después vas a amarlo a Él y vas a querer hacer todas esas cosas y más. Lo mismo desde el lado del esposo, ¿verdad? Si vas a esperar hasta que tengas ganas, no es así, ¿verdad? Con razón Cristo decía, debemos negarnos a nosotros mismos, ¿no? Y entonces, si no tengo ganas, ¿qué debo hacer? Pues niégate a ti mismo, ¿verdad? No tomes en cuenta tus deseos, tus ganas. Haz lo que Dios te dice, lo que sabes que debes hacer. Las emociones no son para guiarnos. Eso solamente son en las películas tontas de Hollywood. ¿Sí? La mente es para guiarnos. Los principios, las normas, los valores que aprendemos en la Escritura. Pensando y haciendo las cosas. Es que no siento ganas de... ¿Te vas a guiar por tus sentimientos? No. Entonces... ya lo estamos viendo, ¿no? Es en el ejercicio de la oración que el salmista no solo llegó a la convicción de la misericordia de Dios, sino también a darse cuenta que independientemente de las circunstancias, dice, mi salvación, estoy más contento, véalo por favor,
Este es el punto, dice, alegraráse mi corazón ¿en qué? En mi salvación, en la salvación de Dios, en la salvación que Dios me ha dado. Él todavía no había escuchado la predicación de Pablo sobre la armadura de Dios, pero ya se estaba gozando ¿en qué? En su salvación, o sea, soy salvo, ese es suficiente. El Salmo finaliza con un David transformado a través del uso de los medios de gracia, ¿no? Transformado a través del uso de la oración, transformado, dice, alegre a ver, dice el versículo 1, comenzamos viendo a David diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Sí? Y finalizamos en el versículo 6, escuchando, dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Ya me estoy dando cuenta, ¿no? Dios siempre me ha hecho bien, me ha llenado con su bondad, transformado en la oración. Ya no está diciendo ¿hasta cuándo? No, dice, lo que yo debo hacer es alabar a Dios, cantar a Dios, porque Él siempre me ha hecho bien. Es un reconocimiento de que estaba equivocado en su apreciación inicial. ¿No le había hecho bien el Señor toda su vida? No le sacó de detrás del rebaño, no le trajo, no le protegió contra la persecución de Saúl, no guardó su vida, no halló gracia delante de Jonatán, el hijo de Saúl, no fue fortalecido cuando enfrentó al gigante. El Señor le había hecho bien toda su vida, pero una circunstancia le estaba estorbando y no le dejaba ver, ¿no? Escribiría después el salmista, ¿no? En el Salmo 37, en el versículo 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿No ha llenado el Señor nuestra vida de grandes misericordias siempre? Así es. Pero en un momento dado nos ofuscamos, ¿verdad? Nuestra obediencia pasada, hermanos, no nos sirve para nuestra vida presente, en el sentido de decir, no, yo fui muy obediente antes, y no. O sea, tienes que ser obediente hoy. ¿Sí? Sin embargo, nuestra experiencia de obediencia en el pasado se convierte en una experiencia espiritual que nos ayudará y nos animará a seguir confiando siempre en Dios. Decía el Bunyan, el pastor, autor del libro famoso del Progreso del Peregrino, hablando de este salmo en cuanto a la oración, decía, si fuera lícito pedir en oración más tribulaciones, dice, yo lo haría, dice, para obtener más consuelos. Porque cuando estamos en las circunstancias de debilidad, el consuelo de Dios es maravilloso, ¿verdad? Dios está perfeccionando nuestra alma, Dios está madurando nuestro carácter, ¿sí? Y este autor del Peregrino decía, si fuera lícito estar pidiendo, envíame más tribulaciones. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros no podemos ordenarle a Dios ni decirle, envíame más tribulaciones, ¿verdad? Pero si se pudiera, dice Bonin, yo pediría muchas porque hay mucho beneficio ¿en qué? En la prueba, en las tribulaciones. Dios es el que las envía. Terminamos haciendo unos comentarios. En primer lugar, que Dios nos conceda paciencia para que a la hora de la prueba no apresuremos a Dios y tengamos paciencia mientras Él trabaja con nuestro carácter, ¿verdad? Si va usted al dentista, lo primero que hace al sentarse en la silla le dice, pero hazlo rapidito, no me raspes tanto, no, esa agujota me vas a poner. No, ¿verdad? No podemos, va a decir el dentista, no, pues entonces, así no, ¿verdad? No apresuremos a Dios, tengamos paciencia. Si la prueba o el trabajo de restauración
tarda mucho. Es decir, si el trabajo de restauración en nuestra alma tarda mucho, ¿qué significará? De seguro es que las alfombras estaban muy mugrosas, ¿verdad? Muy llenas de polvo. Si usted tarda para... Sí, ahorita vengo, limpio la casa en un 2x3 y ahorita nos vemos aquí en 20 minutos y ya pasa medio día. Oye, ¿dónde estás? Estoy aquí limpiando. Seguro las alfombras estaban muy mugrosas, ¿verdad? Quizás nosotros no sentíamos que estaban tan mugrosas. O sea, no sentíamos que nuestra alma estuviera tan mal, pero debemos confiar en el Señor, ¿no? Que obre como Él quiera. Si nos movemos, el dentista va a tardar más y nos puede lastimar, ¿verdad? Así que, como aquel viejo dicho policíaco, ¿no? Flojitos y cooperando, ¿verdad? Para que Dios haga su trabajo. En segundo lugar, tengamos cuidado de no precipitarnos y de no actuar neciamente cuando Dios parece tardar. Pues como no me responde, entonces yo le voy a hacer así como... No, ¿verdad? Tengamos cuidado. Continuemos orando y esperando, recordando que el tiempo ¿de quién es? Es de Dios. Él está gobernando desde su trono nuestra aflicción. Volvamos a leer el libro de Esther, ¿no? Volvamos a ver a Mardoqueo ahí tirado, ¿sí? Y Amán jactándose y despreciándolo, ¿sí? Oye, lo único que me falta es, no puedo disfrutar de toda la grandeza que el rey me ha dado, porque salgo y veo perdón la expresión, veo maldito Mardoqueo aquí y se me amarga el estómago. Voy a construir una horca para matarlo, para poder estar feliz. Y construyó la horca con mucho cuidado. Pero la horca estaba destinada para él, no para Mardoqueo, ¿verdad? Entonces, no nos precipitemos, hermanos. Recordemos, ¿no? ¿Quién está gobernando nuestra prueba? Dios está gobernando nuestro tiempo. En tercer lugar, hermanos, hemos escuchado el terrible dolor de David al considerar salir de este mundo con esa circunstancia de no estar reconciliado, de sentir que Dios se había ocultado, que no había paz entre él y Dios. La pregunta es, ¿será acaso el deseo de Dios? ¿Querrá Dios que no tengamos galardón completo, que salgamos de esta vida de panzazo? La respuesta es que no, ¿verdad? No es eso lo que quiere Dios. Si alguien está en esta condición, que siente que ora y que Dios no le responde, entonces venga y reconcíliese hoy mismo con Dios, ¿no? No deje pasar el tiempo. Rectifique lo que ha hecho mal y venga al Señor, quien nos dice la Escritura que será amplio en perdonar. Y como siempre decimos, procuremos vivir vidas dignas de Dios, ¿no? En cuarto lugar, muchas personas llegan a preguntarnos, ¿qué es el infierno? ¿Cómo es el infierno? Y algo, ¿no? Cuando David está experimentando eso de separación, cuando tú no conoces a Dios, no te importa la existencia de Dios. Pero cuando lo conoces y pierdes esa comunión con Dios, entonces para nosotros es como un infierno, ¿verdad? Es algo difícil, ¿sí? Las personas preguntan, ¿qué es el infierno? ¿Cómo es? Les respondemos que el infierno es un lugar de castigo reservado para los pecadores no arrepentidos, donde tendrán comprensión de la grandeza de Dios, mas con la conciencia eterna de reproche, de desagrado y de reprobación, seguida del sufrimiento, el castigo, ¿no? Y la imposibilidad de poder remediar esa situación. Cristo nos salvó de esa condenación, de ese infierno, por su obediencia sustitutiva, y sigue llamando todavía a los pecadores, ¿no? Para que crean, para que confíen en Él y sean salvos de ese lugar.
Sabedores de lo que esto significa, siempre estamos invitando continuamente a los pecadores a venir y a probar la misericordia de Dios, ¿no? Si es una persona que aún no está reconciliada con Dios, debemos de decirle, tu caso no es como el de David, porque él perdió su seguridad de salvación, pero no perdió nunca su salvación, ¿verdad? ¿Sí? Tu caso es venir para que seas salvo, ¿no? Ahora, en quinto lugar, obviamente tenemos en este día un llamado a perseverar en la oración, a no descuidarla, ni en lo secreto, ni en lo público. Oremos, y es así que seremos llevados, ¿no? De la aflicción a la fe, al gozo, al contentamiento, ¿no? Entonces, es un gran privilegio tener una línea de acceso directo a Dios por medio de Cristo. Y como es un gran privilegio, es un gran pecado menospreciarla y no usarla, ¿no? En sexto lugar, recordemos este salmo como el camino de la tristeza al gozo, del abatimiento a la alegría y el regocijo. Si estamos afligidos, deprimidos, entonces comencemos a orar, ¿no? Comencemos a buscar a Dios y comencemos el procedimiento en el uso de los medios de gracia para que podamos terminar cantando y adorando a Dios, ¿no? Oremos, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Suplicamos, Padre, que perdones nuestros muchos pecados, nuestras muchas ofensas con que continuamente te ofendemos, Señor. Rogamos que tú nos ayudes, Señor, a perseverar, a no desmayar, que nos ayudes para mantenernos con ánimo, pronto, siempre dispuestos, sabiendo, Señor, que esto te agrada, Señor, sabiendo que nuestra vida está siendo gobernada por ti, las pruebas, las circunstancias, las enfermedades, todas las cosas están en tu mano. Ayúdanos a mirar los ejemplos, Señor, para no ser inoportunos, pidiendo que rápido se solucionen las cosas, Señor. Ayúdanos a importunar tu trono, humillados y dispuestos siempre a aguardar el tiempo que sea necesario que tú dispongas, Señor. Pedimos que nos ayudes a mantenernos en una actitud siempre de obediencia, de fe, haciendo uso correcto de los medios de gracia, para que nuestras almas se mantengan siempre con el ánimo dispuesto para la obediencia y el servicio, Señor, que tú mereces. Te bendecimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.